que es, se lee poco en Paraguay, se lee mucho en Paraguay, creo que ya sabemos la respuesta que es, se lee poco, pero ¿por qué? Creo que había quitado una estadística del lector que decía que, y que hicieron una propaganda muy linda que decían que el paraguayo leía 0,7 libros al año o algo así, Sí, y pusieron y dejaron con esa cantidad de estadística en su tienda y súper buena estuvo la publicidad. sí, me acuerdo de esa campaña. Te hablaba de 0,25 libros por Eso año por era, persona. 0,25 peor todavía. Pero vos sabés que Alexis, esa es una estadística que o sea, no es académicamente precisa, vamos a decir. Lo Ujú. que se hizo para eso es como es el famoso de boca en boca, va corriendo, se utilizó en este caso en la campaña, en una campaña publicitaria que a mí me pareció muy buena también. Pero en realidad en un año X se hizo una divisoria de la cantidad poblacional de los paraguayos y la cantidad de libros que se importaron, o se publicaron, o se registraron, algo así. Sí. Porque la cantidad, hay muchos libros que se publican, pero que no se registran no tienen ISBN, que es un numerito que es el registro de la base de datos de los libros que se publican en nuestro país, ¿verdad? Generalmente los autores que tienen mucha dificultad, por eso también el ISBN no se paga, pero una gestión un poco engorrosa. Y entonces lo que hicieron fue dividir ese número por la cantidad de población y dije, bueno, el paraguayo este año consumió en promedio 0,25 libros por cada uno, vamos a decir. Mm. Yendo un poquito ya entrando en el trabajo que yo hice, hay una publicación científica hecha por la OEI, la Organización Internacional, que da cuenta que el paraguayo en realidad lee un promedio de 3,6 libros por año. Pero la media latinoamericana perdón, 3,1 y la media latinoamericana es 3,6. Mm. Entonces, estamos dentro de lo que es la media de lectura latinoamericana, pero no es solamente leer por ocio, sino también leer por trabajo, cosas técnicas, Ah, qué sé yo, o sea, claro. muchas variables. Y los países que más leen en esa estadística que es de 2014 y que es científicamente, o sea, se hizo un trabajo científico, la Secretaría de Cultura apoyó desde acá, son México y Uruguay. México tiene un promedio de 5 libros por persona por año y Uruguay tiene 6 libros por persona por año. Uruguay es el país que más lee en América del Sur. Así que Pero si te pones a pensar, Juan, 6 libros por año es poquísimo más luego otra vez. es poco. Claro, es un promedio de 2 libros por mes. O sea, un libro Por, cada 2 meses. es Ese es el poquísimo. promedio. Eh, Pero pero bueno, esas son las estadísticas que yo pude colectar. Después no hay ninguna aseveración científica, no hay ningún trabajo que se hizo, un trabajo de campo, por ejemplo, para saber. Ese es el trabajo que más cerca está de darnos un panorama científico de cómo leen nuestros compatriotas. bueno, igual, 3 sigue siendo mejor que 0,25 Sí, sí, evidentemente, pero hay que ver otra vez qué es lo interesante. Yo te puedo decir que leí 10 libros en el año y leí panfletitos así, o sea, claro, es muy relativo. particular, muy particular. Sí, Pero yo creo que justamente hoy, y esto es un problema mundial, considero yo, que está mal marketingada la lectura, desde el colegio ya. El sí, que lee es el nerd, el que lee, ¿sabes luego cómo es? Y sí, aparte que lo que yo había dicho en mi tweet, es que sí, se lee poco, pero también yo te cuento mi experiencia de lectura en el colegio fue un fiasco, porque empezamos leyendo, tenés un montón de pendejos bolané que lo único que quieren es joder la bola, y me incluyo porque yo estaba ahí, y no le puedes tirar un libro de Augusto Roabasto, porque mm, no vamos a leer. Yo me acuerdo uno de los libros que me marcó, que tuve que leer obligado, que medio que mi mamá leyó conmigo, lo era chico, ujú, era Juan Salvador Gaviota. Ese, por ejemplo, yo pienso que así tenés que entrarle a los jóvenes. Pero me acuerdo que teníamos libros complicadísimos que sí, francamente yo no leía. Ponía resúmenes de internet o
o algo así nomás y entregaba y cualquier porquería. Claro, el abordaje de la lectura de la época de colegio, de la escuela, es toda una estrategia que se tienen que replantear. El Ministerio de Educación supuestamente tiene planes de lectura, planes nacionales, pero en realidad no se cumplen porque el Ministerio de Educación tiene una concepción de que vos tenés que llenar una biblioteca. Esa es la concepción del ministerio. Vos tenés que llenar una biblioteca y bueno, tenemos una biblioteca llena y los chicos no quieren leer porque no se van. No hay estrategias de lectura, no hay. Hubo una última que se intentó aplicar entre 2020 y 2021 apoyada por la Unión Europea, pero no sé qué tanto se aplicó por el tema de la pandemia. Creo que absolutamente nada seguramente. En donde sí se habla de estrategia de lectura para adolescentes y niños, para niños y adolescentes, en la época, o sea, en edad escolar, pero otra vez depende de cada institución. Vos sabés bien que nuestro país tiene muchas dificultades para acceder a libros. Hay muchos chicos en el interior del país que no tienen la suerte de tener una biblioteca cerca, y más aún con todo el contexto que representan las nuevas tecnologías otra vez, ¿verdad? Entonces es como que hay dos cosas, una super distracción, o sea, una supradistracción de todo que nos acorta nuestro spam, o sea, no sé cómo se, nuestra Nuestro pan de atención. nuestra brecha de atención. Sí, Por ejemplo, hay estudios científicos que dicen que un ser humano ahora tiene, en Internet tenés 9 segundos para captar la atención de tu lector. Y si en esos 9 segundos no captaste la atención con la estrategia que fuere, no te leen. así es. Entonces, es muy complejo el inconveniente y se tiene, como vos dijiste, el abordaje tiene que ser personalizado. No podés estandarizar. Bueno, hay ciertos libros de literatura clásica que obviamente pero le vas a imponer un libro como Los Hermanos Karamazov, por ejemplo, a un adolescente. ¿Sí? Ese es un libro súper complejo que de repente con figuras literarias, no sé, había una serie que se llamaba Gilmore Girls, por ejemplo, donde había una personaje que se llamaba Rory Gilmore que te leía esos libros gruesos y que sé yo, la representación en las series capaz, dije, te dicen a leer ese tipo de libros, pero en realidad tiene que ser algo personalizado, ¿verdad? Eso es justamente lo que nosotros estábamos hablando en las redes sociales, en Twitter. A la lectura se la sigue viendo como un castigo. Exactamente. Al alumno se le dice, bueno, estás castigado, vas a la biblioteca. Entonces la biblioteca es tu cárcel, la biblioteca es el lugar donde vos no podés hacer nada, donde todo está en silencio y vos no disfrutás. Entonces el chico se queda con ese trauma de ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me castigan estando acá? ¿Por qué yo no puedo jugar con mis amigos? Porque, o sea, a la biblioteca donde yo estudié en el colegio salesianito, a la biblioteca donde yo me iba, o sea, a la que yo me iba, los alumnos de 10 12 iban a buscar libros para leer o prestar, y 8 se iban para imprimir su trabajo práctico. Sí, nadie no lee nada. Nadie iba, entonces, Es que es como vos decís, perdón que te interrumpo, pero es el lugar de castigo. Yo me acuerdo, la biblioteca era así, lugar horrible. lugar horrible, sí. Pero te cuento algo. Yo estuve en dos colegios. Yo estuve en el San Ignacio Loyola y estuve en el Monseñor. Ujú. Somos rivales. Somos Guau. rivales. Y vos sabés que para que veas cómo no se marketinea bien nomás y no aprovechan el colegio. Porque me acuerdo que no sé por qué motivo nos íbamos a las bibliotecas en el San Ignacio Loyola y encontré unos libros, Juan. Yo era un pibe, tenía 8 años, que eran libros que son que si vos, que es con toma de decisiones. Y si vos tomás una decisión, te dice, si tomás esta decisión, andate a la página tanto. ¿Entendés? Y vas así haciendo vos tu historia. Y yo leí eso de chico y me explotó la cabeza, ¿entendés? Y ahora más yo pienso, por qué a mí, por qué no nos mostraron esos libros? Porque así vos le agarrás a los niños, es como un jugar. Y a mí me ayudó mucho mi papá, a mí de chico me acuerdo, me traía esas revistas de niños. Me traía Disney Explora, me traía Villiquen. Y parece una estupidez, pero yo esperaba ansioso todos los meses la edición de Explora o de Villiquen y leía como un boludo. O si no, también leía
Mi papá tenía las colecciones de Robin Hood, ¿viste? De Los cómics. Dago, Sí, sí, sí. y tengo así, así tengo de esos. Y de chico leía también. Y estimuló, y empecé con esas cosas. Pero no es que mi papá me ponía, me daba, sino que estaba ahí, Sí, a mi sí. alcance. Y eso es lo interesante. Bueno, en mi época de chico también, no es como ahora, yo no tenía un teléfono para distraerme, yo no tenía, tenía Play, pero eso, hasta ahí. Igual compaginaba. Claro, ahora eso que dijiste es muy interesante, cómo pelear contra esa super distracción que tienen los niños. ¿Cómo le haces leer? Y mira, Alexis, yo no soy papá, yo no soy padre todavía. No te podría decir, no tengo la experiencia de tener hijos, pero sí lo que yo veo desde afuera o desde lejos es que los papás últimamente, como son una generación, o sea, la generación mía de 35 años, o sea, es la que tiene hijos de 5, 10, 15 años inclusive, y realmente hay una disociación familiar muy grande porque cada uno está inmerso en ese microsistema, en ese micromundo que muchas veces te libera. Te voy a contar una experiencia. Yo conocí a una persona que trabajaba, con la que trabajaba, no voy a decir su nombre, pero le llevaba a su hija en lugar de trabajo y le ponía Peppa Pig en YouTube para que no le Así. moleste, ¿verdad? Sí. Entonces, qué clase de hija yo sé que son contextos así súper complejos en donde la madre no tiene para dejarle a la nena en un sitio, entonces tiene que apelar a eso para que la nena esté sentadita en un sitio. Por suerte esta nenita se sentaba y veía Peppa Pig 500 capítulos y bueno, y así fue creciendo. Hoy ya está muy grande esa persona, esa niña. Pero te digo nomás, mientras tanto, otra compañera le llevaba y le ponía una alfombrita y le hacía jugar con juguetes, ¿verdad? Son contextos completamente Sí. distintos. Yo no puedo entrar a juzgar eso, pero sí lo que te puedo decir, de acuerdo al trabajo de investigación y todo lo que leí, es que el núcleo familiar, así como casi todas las costumbres y las cosas, inciden demasiado a la hora de generar el hábito de leer. Eh, Mis padres, en el caso de mis padres, ninguno de mis dos, ni mi mamá ni mi papá terminó, ni mi mamá ni mi papá fueron a la universidad, pero mi abuelo era una persona que era autodidacta y legó un montón de libros, y yo así conocí los libros, conocí la primera o la segunda edición de La Babosa del 60 y tanto, de Casaxia, y ese libro apareció así como aparecieron tus revistas, ¿verdad? Entonces empecé a leer, no te estoy diciendo que fue sí una curiosidad de qué mundo yo me voy a encontrar acá, ¿verdad? Exactamente. Y el primer libro a mí me llegó, la primera novela que a mí, yo también era, en los 90 era Anteojito, era Villiquen, era, eran esas cosas que obviamente no había internet, entonces tenía que irte al kiosco a comprar ese tipo de cosas. Vos cuántos años tenés, Juan? Yo tengo 35 Mm, y yo empecé a navegar en internet en el 98 cuando era estudiante del CCPA, tenían una sala común donde había internet, vos pagabas una cuota mensual y podías más o menos saber de qué se trataba eso, ¿verdad? Entonces, pero siempre fue, yo no tuve un ordenador, una computadora, no tuve hasta el 2003, estaba en el segundo año ya de colegio, ¿verdad? O sea, eso eran mis medios. Y después, obviamente, se abrió en el 2004 para adelante, cuando terminé el colegio, se abre una brecha en Internet y empieza a ser más barato el Internet, más accesible, ¿verdad? Entonces ahí sí todo el mundo se conecta y ahí empieza una nueva generación de los nativos digitales, ¿verdad? Eh, a lo que iba, si los papás o los abuelos no te inculcan el hábito de lectura a través de una lectura diaria o de una lectura semanal, difícilmente eh, o de tu círculo, el mismo círculo que manejan tus hijos, difícilmente tu hijo o tu hija va a tener un hábito de lectura. Y no estamos hablando de que a los 9 8 años te lea Robabasto. No estamos hablando de eso, como dijiste precisamente. Eso también yo también critico mucho, el prejuicio que hay sobre ciertos autores, ¿verdad? O sea, eh, hay, ahora hay, seguramente ya viste el movimiento de este
hay un fandom de lecturas de novelas románticas, está Wattpad, ¿verdad? Que Ujú. son historias, francamente son historias muy tontas, ¿verdad? Sí, Son novelas, el equivalente a Corintellado de la era digital. Pero a las adolescentes en especial, y esa literatura joven adulto se le dice, a esas le encanta. Y son series que leen 7 8 9 10 libros que componen una serie, una historia, es una novela, ¿verdad? Una novela que vos verías en la televisión, pero está escrito eso. Y a mí me parece fantástico que las niñas o los niños lean esas aventuras, ya sea romántica, sea de ciencia lo que ficción, sea. ¿verdad? Obviamente no es como nosotros empezamos con Verne o empezamos con Dumas, ¿verdad? Que son aventuras de niños, ¿verdad? Son aventuras así fantásticas, qué sé yo, La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de submarinos, son historiones que yo siempre le digo a la gente que me pregunta, tenés que regalarle esto a tu sobrino o tu hijo de 8 a 12 años, tenés que regalarle esto, sí. O sea, esto le tiene que atrapar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días es un librazo, porque en la última página, básicamente en los últimos tramos se te revela todo, ¿verdad? Mi primer contacto con el libro fue Los Tres Mosqueteros. Iba a decir Los Tres Mosqueteros, eso es regastado. Pero en realidad, una vez una feria en el colegio, y yo era muy insistente con mi mamá, le dije, quiero que me compres un libro. Y hice mi berrinche correspondiente y me compró Los Tres Mosqueteros. Era una fortuna en esa época. Y era una edición muy buena. Era de tapa blanda y me compré de boludo nomás, ¿verdad? O sea, de hinchabola nomás. Yo tenía 10 años y mamá me compró y yo me acuerdo que ese libro me marcó, pero ese libro está en la biblioteca del Salesianito. Yo lo doné como primer libro mío y espero que esté todavía allí, ¿verdad? Mm. Eh, pero ese libro es súper complejo también. No es un libro cualquiera, no es así una aventura de tres locos y D'Artagnan o lo que fuere y eh, que, que se van a vagar ahí por la Francia de la época, vamos a decir, ¿verdad? Por eso te digo, eh, la, el hábito de lectura se genera como cualquier otra cosa desde Haciendo. y requiere una frecuencia, requiere una, así como vos decís, leer un poquito cada día. Hay gente que te devora libros en un par de días y hay gente que te devora libros o sea, te lee libros en 2 meses por cuestión de tiempo, ¿verdad? Esas cosas yo quise plasmar en esa tesis que hice. Y Ujú. se da un fenómeno muy extraño, porque a mayor cantidad de tiempo, a mayor cantidad de desarrollo de clases, vos estás en una carrera de periodismo donde leer es vital, y se da un fenómeno muy extraño, Alexis, porque cuando los primeros años, o sea, el primer, segundo y tercer año, ponele, uno como adolescente, como recién salido del colegio, tiene más tiempo para leer. Pero en el cuarto año empieza a leer, o sea, tiene más actividades, de repente tiene que hacer pasantías y lee menos, cuando es que en realidad tendría que leer más. Sí, Entonces, hay una curva que se da, que en los primeros años, en teoría, el alumno lee más, pero eso va decreciendo en segundo, tercero y cuarto y quinto año, lo que fueran las carreras que, o sea, las universidades que tienen 5 años se va decreciendo esa estadística. Entonces te encontrás con tener 23 o 24 años preso del sistema, ¿verdad? Porque acá esa es la palabra. en este país, pues no se puede, los yanquis te pueden decir estudiar todo el día, ¿verdad? Porque te pagan el tuition, como se dice, te pagan todo el año y te las tomás, ¿verdad? Difícil. Para el yankee, un trabajo dentro de su universidad es como, no sé, sos pobre, sos muy pobre, ¿verdad? Sí, Porque los papás, de hecho, desde chicos, ahorran para que su hijo termine en universidades de prestigio, ¿verdad? La mayoría de las familias yanquis son así. Pero acá es laburar 8 horas, 9, 10 horas y después irte a la facultad. Entonces, ese es un problema también, que no solamente encontramos cuando la gente es pequeña o está en el colegio, sino que también se da en el ámbito universitario. La pero, universidad o la educación universitaria en este país es un complemento, de acuerdo, no es lo que 100%, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? 100%. Ponerle que hay un 30% de estudiantes privilegiados que no tienen la necesidad de estudiar, no tienen la necesidad de trabajar mientras estudia, pero hay un 70% que se despierta a las 5 de la mañana, se desloma durante todo el día para pagar su cuota
Y yo he tenido alumnos que estuvieron trabajando 12 horas y se durmieron en la clase. Sí. ¿Qué te va Pero a querer sé, leer ese tipo cuando llega a su casa? pero Lo sé primero que va a que, querer es dormir. es que eso es interesante. Dijiste muchos puntos muy interesantes. Yo, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Yo no leía. O sea, leía como te dije de chico, por lo visto, estuve metido en el mundo de la lectura, pero así como eso que te digo, cómic, revistas y eso, y ciertos libros muy esporádicamente. A los 16 leí un libro que me cambió la vida, que encima es un libro muy criticado, porque tiene mucha mierda, pero ahí fue como que empecé un camino de desarrollo, de autodesarrollo, y me di cuenta que la lectura era muy importante. Pero no leía tanto. Leí un libro que seguramente conoces, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que Ujú. es de este Kiyosaki, que en gran vende humo, ¿cierto? Pero muchas cosas ahí me marcaron mucho. Y te puedo decir que hoy soy quien soy porque leí ese libro. Y por eso es que digo que no hay que, como dijiste, no hay que desvalorizar. Cualquier libro puede tener una cosita que justo, a mí unas cuantas oraciones se me quedaron muy marcadas de ese libro. Y medio que empecé a leer, pero después, como dijiste, es un hábito. Y yo comparo mucho con el ejercicio. O con lo que sea, o sea, con cosas difíciles. Si vos empezás a hacer ejercicio, la primera semana es una basura absoluta, te sentís mal, te cuesta. O si empezás a hacer dieta, qué sé yo, cosas difíciles, con el tiempo te va saliendo mejor, más fácil. Y yo empecé a leer, imagínate, cuando empecé el cursillo empecé a leer. Y atendé el libro que me agarré para empezar. O sea, ahí empecé a leer Mm, en serio. Empecé con Canción de Hielo y Fuego, que era Juego de mm. Tronos. Game of Yo, Thrones, sí. yo por ejemplo, la serie no vi. Yo leí los 5 libros en el 2013. Ujú. O sea, yo terminé todo y son así libracos son. Imagínate, yo no leía nada. Y tan buena es la saga que me atrapó y ahí empecé a leer y me di cuenta de que a medida que yo menos tiempo tenía, igual encontraba los espacios. O sea, ¿dónde leía? Leía en el colectivo. Mm, Viste que me iba lejos a San Lorenzo y ujú. tenía 2 horas y media por ahí por día de estar sentado como un pelotudo ahí. Y entonces leía en el colectivo. Y ahora lo que me pasa es que termina mi día y me doy cuenta que es elegir. Puedo acostarme y ver Netflix, Sí. puedo acostarme y ver, no sé, jugar Play. Y normalmente mi día termina, miro así la hora y digo, hija de puta, son las 11:30 de la noche, ¿verdad? Y digo, bueno, media hora voy a leer o voy a ver la tele. Y es una elección al final del día. Justamente una amiga me decía, yo no tengo tiempo de leer porque termino muerta. Después miro su historia de Instagram y sube que está viendo Netflix. Sí. ¿Entendés? Y bueno, o sea, al final del día es cierto, lo que dijiste también es cierto. Hay veces que no hay espacio en la cabeza para leer nada, Sí. pero yo creo que al final del día es poner en la balanza.